Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos capítulo 11, versículo 1. En el año 1858, en una pequeña localidad al pie de los Pirineos franceses, una serie de eventos extraordinarios cambiarían para siempre la historia de la fe católica. Lourdes, un modesto pueblo, se convertiría en epicentro de peregrinaciones y devoción mariana, todo gracias a las experiencias de una joven, analfabeta y enfermiza, llamada Bernadette Soubirous. Con esta frase, «Yo soy la Inmaculada Concepción», se le presentó a Bernadette, una señora joven, vestida de blanco, en una gruta cerca de su pueblo, un 11 de febrero, hace más de 165 años. Hoy exploraremos las apariciones marianas en Lourdes, quizá una de las más importantes de la historia actual, y las profecías que, según se dice, fueron reveladas a Bernadette hace más de un siglo y medio. Bienvenidos a El Mensaje de los Profetas. Comenzamos. Bernadette, o Bernardita como se la conoce en español, nació el 7 de enero de 1844 en una familia humilde de Lourdes. Su padre era el molinero, pero la escasez de trabajo por las sequías le hacía muy difícil ganarse la vida con este oficio, así que juntaba la basura del pueblo y del hospital. Su madre era una mujer piadosa y preocupada por sus hijos, que ocasionalmente trabajaba de costurera. Bernardita era la mayor de 9 hermanos. Vivían en el sótano de un molino húmedo y miserable, por lo que su infancia estuvo marcada por la pobreza y la enfermedad. Sufría de asma crónica y otras dolencias que afectaban su salud. El cólera la atacó en 1855, una enfermedad que era endémica en Lourdes por aquella época. El clima y el ambiente en que residían no la ayudaban en su condición. A pesar de no saber leer ni escribir, ya que no aprendió hasta los 16 años, Bernardita poseía una profunda fe y una sencillez que la caracterizaban. Por las noches, después de largas horas de labor, la niña repetía las fórmulas del catecismo, ya que estaba empeñada en recibir la primera comunión. En 1858, Francia estaba sumida en tensiones políticas y religiosas. La Revolución Francesa había dejado huellas profundas en la fe del pueblo, y aunque el catolicismo seguía siendo una religión mayoritaria, muchos aspectos de la fe eran cuestionados. En este ambiente creció Bernardita, una niña humilde de 14 años que, según la tradición católica, sería la elegida para recibir los mensajes de la Virgen María. El 11 de febrero de 1858, mientras recogía leña cerca de la gruta de Massabielle junto a 2 de sus hermanas, Bernadette experimentó la primera de 18 apariciones. La muchacha oyó un fuerte rumor de viento, pero al volverse vio que todo estaba tranquilo y que los árboles no se habían movido. Por segunda vez oyó el mismo rumor. Entonces, en el interior de la gruta, vio a una jovencita. Describió haber visto a una señora joven, vestida con una túnica blanca, una faja azul, una rosa dorada en cada pie y un rosario de cuentas amarillas, que le sonreía y le hacía señales para que se acercara. Cuando Bernardita se acercó, tuvo miedo, pero la joven seguía sonriendo. Así que se arrodilló y ella le respondió santiguándose. Decidió rezar junto a ella hasta que terminaron el rosario. Aquella señora no le habló hasta la tercera aparición el 18 de febrero, donde Bernardita le preguntó su nombre y la figura le pidió que regresara a la gruta durante 15 días consecutivos. No fue hasta la 16ª aparición, el 2 de marzo, en la que le confesó que ella era la Virgen con la frase «Yo soy la Inmaculada Concepción».
Durante estas apariciones, la señora compartió varios mensajes con Bernadette. Uno de los más destacados fue: «No le prometo hacerle feliz en este mundo, sino en el otro», como un augurio de la vida que le esperaba a la joven. Este mensaje subraya la importancia de la vida eterna y la aceptación de las dificultades terrenales como medio para alcanzar la felicidad celestial. Uno de los mensajes más repetidos por la Virgen fue la importancia de la penitencia. En una de las apariciones, le dijo a Bernardita: «Penitencia, penitencia, penitencia. Ruega a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores». La Virgen instó a Bernadette a orar por los pecadores y a realizar actos de penitencia. Este llamado a la conversión personal y al sacrificio es un tema recurrente en las apariciones marianas. La importancia del rezo del rosario también fue enfatizada, ya que la Virgen apareció con un rosario colgando de su brazo derecho. Este mensaje, según la Iglesia Católica, es un llamamiento universal a la conversión y la oración. Se interpreta como una advertencia sobre los peligros del alejamiento de Dios y la necesidad de reparar los pecados del mundo. Uno de los eventos más significativos y polémicos de Lourdes ocurrió cuando la Virgen le pidió a Bernardita que cavara en la tierra después de rezar el rosario ante la presencia de unas 350 personas. Ella lo hizo con sus manos desnudas en 3 ocasiones, pero solo encontró fango, manchándose la cara de barro. Al 4º intento, logró obtener unas gotas de agua limpia. Al volverse hacia la muchedumbre con la cara manchada, muchos la tildaron de loca y de que era un fraude, ya que de ahí no salía agua alguna. Poco después, el agua comenzó a fluir. Del mismo hoyo que había horadado Bernardita con sus propias manos, brotó un manantial de agua cristalina que hasta el día de hoy sigue fluyendo. A este manantial se le atribuyen múltiples curaciones milagrosas y es uno de los motivos por los cuales Lourdes es un destino de peregrinación para enfermos de todo el mundo. Algunos creen que este manantial es una señal de renovación espiritual y sanación, un símbolo de purificación, no solo física, sino también del alma. En la 5ª aparición, la Virgen entregó un mensaje que ha sido interpretado como una profecía sobre el futuro. Vendrán tiempos difíciles, donde la fe será atacada y la Iglesia sufrirá grandes pruebas. Muchos se alejarán de la verdad y habrá confusión. Pero al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esta revelación ha sido comparada con otras profecías marianas, como las de Fátima, que hablan de un período de crisis espiritual antes de una gran renovación. Durante la 7ª aparición, el 23 de febrero de 1858, la Virgen confió a Bernadette un secreto solo para ella. Bernadette mantuvo este secreto durante toda su vida, y hasta hoy su contenido sigue siendo desconocido. Este misterio ha generado numerosas especulaciones sobre su naturaleza y significado. A diferencia de los secretos de Fátima, no existe documentación oficial sobre su contenido, lo que ha generado especulaciones sobre su significado. Algunos creen que podría estar relacionado con eventos futuros aún no cumplidos, como la famosa carta que apareció en 1997 en los archivos del Vaticano. Además de los mensajes de conversión y penitencia, se dice que la Virgen reveló a Bernadette una serie de profecías concernientes al futuro. Según algunas fuentes, en 1879, poco antes de su muerte, Bernadette escribió una carta al Papa León XIII detallando 5 profecías que le fueron confiadas.
Estas profecías habrían permanecido ocultas en los archivos del Vaticano hasta su supuesto descubrimiento en 1997 por el francés Antoine Lagrange, que estaba buscando material y la correspondencia de Lourdes. De acuerdo con lo que afirmó el padre Lagrange, la carta constaba de 5 hojas, que fueron halladas en una caja de metal en las bóvedas de los archivos. Esta carta fue escrita por Bernadette al Papa León XIII justo antes de su muerte. Está formada por 5 mensajes de la Virgen María sobre los acontecimientos del siglo XX y XXI. El contenido completo de la carta no ha sido publicado jamás, y las personas consultadas en el Vaticano afirmaron que se había extraviado. El 4 de noviembre de 1998 se publicó un artículo en una revista alemana que detalla las 5 supuestas profecías. Su nombre lo veréis sobreimpresionado en la pantalla, puesto que nos es imposible pronunciarlo correctamente. Der Schwarze Brief número 4598. Verlag, Klaus-Meter Clausen, Lippstadt, Alemania. No hay forma de saber a ciencia cierta si esta publicación está basada en la supuesta carta de Bernardita al Papa León XIII o se trata de una falsificación intencionada. Lo que sí es seguro es que no se ha publicado nada más sobre ese tema y que la citada revista ya no existe. A pesar de esto, desde el mensaje de los profetas, vamos a darle el beneficio de la duda y os vamos a contar lo que dijo aquella revista. La primera profecía describía la expansión de Lourdes como lugar de peregrinación y la eficacia del manantial en la curación de enfermos. El 2 de marzo de 1858, la señora habla con Bernardita y le hace un encargo. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Bernardita se lo hace saber al cura Peiramal, párroco de Lourdes. Este tan solo quería saber el nombre de la señora. Exigió además como prueba ver florecer en invierno el rosal silvestre de la gruta. En siguientes visitas, la señora reveló su identidad, mas no hizo florecer el rosal. Hoy en día, Lourdes es uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo, recibiendo a millones de visitantes anualmente. Se han documentado más de 70 curaciones milagrosas reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica, aunque miles de testimonios hablan de sanaciones inexplicables. La persona más joven cuya curación fue reconocida como milagrosa tenía 2 años. Los países de origen de las personas cuya curación ha sido reconocida como milagrosa son Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Austria y Suiza. La primera curación documentada fue la de Catherine Latapie, de 38 años, el 1 de marzo de 1858, recuperando la movilidad de su brazo derecho, paralizado desde hacía más de 1 año. La segunda profecía anticipaba una serie de descubrimientos científicos significativos, como la electricidad y diversos aparatos eléctricos. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo fue testigo de avances tecnológicos que transformaron la sociedad, como la invención de la bombilla y el gramófono. La tercera profecía se refería a la toma del poder por regímenes totalitarios y los conflictos bélicos que asolarían Europa. Esto podría interpretarse como una alusión a las guerras mundiales y la ascensión de movimientos como el nazismo. Según publicó la revista, se decía expresamente que en los años 30 se producirá un hecho terrible y se terminará con una guerra en la que estarían implicadas casi todas las naciones. Podría referirse a la Segunda Guerra Mundial. En la cuarta profecía se habla de los esfuerzos de los hombres para volar en el espacio, anunciado igualmente por la Virgen en Ámsterdam entre 1945 y 1959.
finales de los 70, los americanos conseguirán el aterrizaje sobre la Luna. Profecía cumplida en 1969, cuando el americano Neil Armstrong puso pie en la Luna a las 2:56 internacional del 21 de julio al sur del Mar de la Tranquilidad, 6 horas después de haber alunizado. La quinta y última profecía es la única que no estaba cumplida en el momento de la publicación en la revista alemana, allá por 1998, y dice lo siguiente: La Santísima Virgen María me ha dicho que, a finales del siglo XX, llegará también el fin de la era de las ciencias. Una nueva era de fe comenzará sobre toda la tierra. Se comprobará que es Dios quien ha creado el mundo y al hombre. Será el principio del fin de la ciencia en la que los hombres dejarán de creer. Millones de hombres se volverán de nuevo hacia Cristo y el poder de la Iglesia será mayor que nunca. La razón por la que muchos hombres se apartarán de los científicos será la actitud arrogante de los doctores que trabajan en la realización de una criatura, producto de un cruce entre el hombre y el animal. Los hombres sentirán en lo más hondo de su corazón que esto es algo injustificable. En un primer tiempo no se sabrá impedir la creación de estos monstruos, pero los científicos serán finalmente cazados como una jauría de lobos. En vísperas del año 2000, se asistirá a un choque entre los adeptos de Mahoma y las naciones cristianas. Tendrá lugar una horrible guerra en la que perderán la vida 5.650.451 soldados, y una bomba muy destructiva será lanzada sobre una ciudad de Persia. Pero al final vencerá el signo de la cruz y todos los musulmanes se convertirán al cristianismo. Seguirá un siglo de paz y de bienestar, pues todas las naciones depondrán las armas. Seguirá una gran riqueza, pues el Señor derramará su bendición sobre los creyentes. En toda la tierra no quedará ni una familia que viva en la pobreza y que sufra hambre. A un hombre de cada 10, Dios le dará el poder de curar las enfermedades de los que piden ayuda. Después de estos milagros se escucharán los gritos de júbilo de un gran número de personas. El siglo XXI será denominado la segunda Edad de Oro de la humanidad. En 1996, la oveja Dolly fue el primer mamífero clonado de la historia, lo que suponía un hito científico sin precedentes y abría la puerta, en un futuro muy lejano, a la clonación humana. Solo vivió 6 años, pero quizá la afirmación de un cruce entre el hombre y el animal haga referencia a este hito, que levantó mucha polémica e hizo que se replanteara los límites éticos y morales del logro. En muchos países, la clonación humana fue prohibida. No podemos decir que los científicos serán finalmente cazados como una jauría de lobos, pero sí perseguidos por las leyes del hombre. También menciona una gran conflagración entre naciones musulmanas y cristianas hacia finales del siglo XX. El atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York fue en 2001, y un resurgimiento de la fe. Está claro que ese ataque cambió el mundo como lo conocíamos, y sí que, desde entonces, hay un choque entre los adeptos de Mahoma y las naciones cristianas, que perdura hasta nuestros días. No sabemos si en un futuro una bomba muy destructiva será lanzada sobre una ciudad de Persia, lo que es ahora Irán, o no, pero esa parte del mundo es un polvorín que puede estallar en cualquier momento, donde están representadas las 3 grandes religiones monoteístas de la humanidad: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Aunque esta profecía es objeto de debate, algunos la relacionan con tensiones geopolíticas actuales y un renovado interés en la espiritualidad.
Desde las apariciones, Lourdes se ha convertido en un importante centro de peregrinación. Se han documentado más de 70 curaciones milagrosas reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica, aunque hay miles de testimonios que hablan de sanaciones inexplicables. Además, los mensajes de Lourdes han influido en la devoción mariana a nivel mundial. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 por el Papa Pío IX en la bula papal Ineffabilis Deus, apenas 4 años antes de las apariciones, se vio reforzada por las palabras de la Virgen a Bernardita en la 16ª aparición, el 2 de marzo, en la que le confesó: Yo soy la Inmaculada Concepción. Este reconocimiento fortaleció la fe de millones de personas y consolidó la creencia en las apariciones marianas. Más allá de las profecías y mensajes, Lourdes se ha consolidado como un símbolo de esperanza, fe y sanación. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes continúa siendo un lugar donde millones buscan consuelo espiritual y físico. Las numerosas curaciones atribuidas al manantial y la profunda devoción de los peregrinos son testimonio del impacto perdurable de las apariciones. Después de las apariciones, Bernardita ingresó a un convento en Nevers, donde llevó una vida de humildad y servicio. Nunca buscó fama ni reconocimiento y siempre sostuvo que su misión era transmitir el mensaje de la Virgen. Falleció en 1879 a los 35 años de tuberculosis y su cuerpo se conserva incorrupto en el convento de Nevers. El proceso para su beatificación se inició el 20 de agosto de 1908. El 2 de septiembre de 1909, su cadáver fue desenterrado y hallado en perfecto estado de conservación. El Papa Pío XI la nombró beata el 14 de junio de 1925. Fue canonizada en 1933 por el Papa Pío XI durante el Año Santo de la Redención y Jubileo Extraordinario, convirtiéndose en santa y en un símbolo de fe y humildad. ¿Se han cumplido las profecías de Lourdes? Algunas interpretaciones sugieren que los mensajes de Lourdes se han ido cumpliendo con el tiempo. La crisis de fe en el mundo moderno, el auge del materialismo y la secularización son vistos como pruebas de las advertencias de la Virgen. Por otro lado, la promesa de que su corazón inmaculado triunfará sigue siendo un mensaje de esperanza para los creyentes. Muchos consideran que aún estamos en ese periodo de pruebas y que la profecía se cumplirá en el futuro. Las apariciones y mensajes de Lourdes han dejado una huella imborrable en la historia de la fe, ya sea como un llamado a la conversión, una advertencia sobre el futuro o un mensaje de esperanza. Su impacto sigue vigente hasta nuestros días. Y como dijo Bernardita antes de morir, no estoy aquí para convencerte, solo para contarte lo que vi. ¿Qué opinas de las profecías de Lourdes? ¿Crees que todavía falta por cumplirse alguna? Seas o no creyente, el misterio de Lourdes es un acontecimiento tan fascinante que nunca dejará de sorprendernos por la cantidad de preguntas que suscita y la importancia del hecho en sí. La mismísima Virgen María se le apareció a una joven con un mensaje de esperanza y redención. Un mensaje muy positivo a fin de cuentas.